vamos a pasar a la pastora Blanca Partida, para que compartan. Dios los bendiga. ¿Tienen calor? Poquito, ¿verdad? Poquito. Y luego el poder del Señor está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo sé que aquí hay puras mujeres y varones de fe, ¿verdad? Y si pasáramos a cada uno de ustedes, sé que tuvieran un testimonio que dar, porque el Dios de ustedes es el mismo Dios que tengo yo, y que tiene mi hermana Lupita, y que tiene mi hermana y su esposo, y la hermana Blanquita también. Y yo también tengo testimonio que dar, ¿verdad? Pongo primeramente todo en las manos del Señor. Como siempre he puesto mi vida delante del Señor, y hoy yo te voy a estar hablando de lo que el Señor ha hecho en esta iglesia, lo que Dios ha hecho en la vida de Moisés, que yo sé que tú has escuchado esa historia, lo que Dios ha hecho en Jesucristo para las naciones. Hemos pasado momentos de gozo, como momentos de ¿qué te puedo decir? De tormentas, pero permanecemos firmes aquí porque confiamos en un Dios vivo y un Dios todopoderoso que cumple sus palabras. Amén. ¿Y cuántos sabemos que Jesucristo es palabra viviente? Amén. Y Él es la imagen y la semejanza a cual cada uno de nosotros seguimos, ¿sí? Porque escrito está en su palabra que Él es la imagen del Padre, y nosotros seguimos esa imagen, ese diseño perfecto que Dios hizo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros tenemos un llamado y un propósito que cumplir en esta tierra. Sabemos que tú y yo no nacimos nada más porque sí, ni porque a nuestra mamá se le pasó la pastilla, ni nada de eso. O sea, nacimos con el propósito de Dios, y ese propósito se tiene que cumplir en tu vida como se tiene que cumplir en mi vida. Amén. Porque estamos hablando de un Dios poderoso, un Dios que nos ama, y que tanto nos ha amado que mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Estamos viviendo tiempos difíciles. Experimentamos algo tal vez en tu vida como en la mía. Nunca nos imaginamos que íbamos a vivir lo que hemos estado viviendo estos 2 años. O alguien sí se imaginó haber pasado este proceso mundial, ¿verdad que no? Pensábamos que iba a llegar el Señor primero por su iglesia, y que nosotros nos íbamos a ir a las fiestas, allá a las bodas, íbamos a estar con Él, y que el mundo iba a quedar donde está escrito que va a quedar. Pienso, porque así pensaba yo, nunca pensé haber pasado este proceso. Pero también sabemos que dice que su Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne. Hay una palabra que se tiene que cumplir. Y sabes que la palabra de Dios tiene poder, y ese poder se lo das tú. Todo está escrito aquí, como las cosas buenas, como las cosas que a Dios le desagradan. Aquí está nuestro manual, aquí está nuestra guía, y nosotros decidimos cuál guía queremos seguir. Si la perfecta voluntad de Dios, o qué es lo que queremos seguir. Tu fe
A ver, repite. ¿Tu fe? O sea, mi fe, mi fe activa la palabra. Lupita, tu fe activó la palabra. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un testimonio, porque tu fe activa la palabra. En este tiempo, ¿verdad? Lo único que nosotros tenemos que hacer es enseñar a nuestra familia, es enseñar a nuestros amigos, es enseñar a aquellos que conocemos, amamos y aún a aquellos que no nos aman, ¿verdad? Esas buenas nuevas de salvación que el mundo no conoce, como antes tú y yo no conocíamos. ¿Por qué? Porque en este mundo, yo no sé cómo le pones tú, pero yo le pongo en este mundo, esto se llama sobrevivencia. Hay que sobrevivir. ¿Y cómo vamos a poder sobrevivir si no es por medio de la palabra? Pero tu fe la tiene que activar en medio de todas estas circunstancias. Hay una cosa y hay un requisito que tenemos que pasar o que tenemos que vivir. Hay que creer que Dios es real. Hay que creer que Dios existe. Hay que creer que Jesucristo vino y venció. ¿Qué venció? La muerte. ¿Venció una cosa y la otra no? No. Él es vencedor sobre todas las cosas. Amén. Hay promesas en la palabra de Dios que se nos han dado. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? Amén. 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 Yo también creo en las promesas. Creo en lo que Dios ha prometido y creo que Dios lo va a cumplir y lo va a hacer. Esto es para el que cree. Todo. A ver, di. Todo me es posible. Yo me he estado gozando con los testimonios, con la palabra de nuestras hermanas, ¿verdad? Porque eso activa más aún mi fe, una esperanza más allá, como lo hace en cada uno de ustedes. Y yo me basé en una historia. Voy a dar un poquito de testimonio. Y sé que cada testimonio de cada uno de nosotros es victorioso. Amén. Amén. Y Dios quiere que tú lo testifiques. Cada uno de nosotros somos un milagro vivo de Dios. Milagro vivo de Dios. Todos los que estamos aquí somos un milagro que vivimos y pasamos en medio de esta pandemia. En medio de todas las circunstancias antes de la pandemia, tú y yo somos un milagro vivo. Sabemos, ¿verdad?, todas las cosas que hemos vivido, que hemos pasado. Pero dice en esta historia, me basé en una historia que me llamaba mucho la atención, que está en Éxodo 6:7, que dice la historia de Moisés. Así como Dios a ti y a mí nos ha sacado del pueblo de Egipto, nos ha sacado con un propósito. Así como Moisés, también por escuchar y obedecer la voz de Dios, sacó el pueblo, del pueblo de la esclavitud, donde estaban esclavizados. Y dice así, 6:7, dice: y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿A cuántos Dios nos ha sacado también? Y esa palabra se cumple en cada uno de nosotros. Dice, si nosotros le ponemos vida a esta palabra, dice que y os tomaré por mi pueblo. Tú y yo somos ese pueblo de Dios. Esta historia está hablando de aquel pueblo, pero tú y yo somos ese pueblo de Dios, que Dios nos sacó del pueblo de la esclavitud. Amén. Punto clave de esa palabra: nos sacó. Es como si yo saco ay, Dios, no sale. Ay, no sale. Ah, bueno.
Ok, nos sacó. Ya nosotros ya no estamos esclavizados como antes que ignorábamos las escrituras. Ya Dios nos sacó. Dice más adelante, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo, Jehová. ¿Quién? Jehová. Dios. ¿Para qué? Para introducir a esa tierra prometida. Para eso Dios nos ha llamado. Para introducirnos a esa tierra que ha prometido, esa tierra vencedora, esa tierra victoriosa. Moisés guió al pueblo, seguimos estoy narrando un poquito la historia, cómo Moisés guió al pueblo y se introducieron en el desierto. Pero Moisés era una guía a seguir. Cada uno de nosotros somos una guía en esta tierra. Cada uno de nosotros somos un guía. ¿Cuántos han ido de vacaciones y, por ejemplo, a las pirámides allá en Chiapas, no sé? Y muchas veces necesitamos un guía que nos vaya diciendo, ¿verdad? Y vamos y nos sorprendemos y decimos, así Moisés era un guía, así tú y yo somos ese guía. La preparación, ellos la tuvieron. Ellos pudieron mirar milagros, ellos pudieron mirar señales, ellos pudieron mirar prodigios, ellos pudieron mirar la manifestación del Señor. Dios realizó el milagro, dividió las aguas, ¿verdad? Y cómo pasó ese pueblo y derrotó a sus enemigos. Estamos mirando una historia del Viejo Testamento que decimos, ay, sí, es que nosotros somos del Nuevo Testamento para acá. Es una historia que está escrita, pero que si tú la crees, también el Señor vino y derrotó a nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Nuestros enemigos, ¿quiénes son? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Derrotó. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Derrotó a nuestros enemigos. Moisés llevó al pueblo al monte de Sinaí, donde Dios dictó sus leyes, los 10 mandamientos, para que el pueblo viviera una vida recta. ¿Verdad? Y podemos mirar una historia de lo que Dios quería. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti y de mí? Quiere que vivamos una vida recta, una vida con la guianza del Espíritu Santo, una vida guiada por Dios, guiada por su palabra. Lo que ellos querían y lo que ellos pedían, el Señor los complacía. Dios hizo llover maná del cielo, les dio fuentes de agua, miraron muchos milagros, pero a pesar de todo, los obstáculos que habían pasado y todos los desafíos, habiendo Dios suplido todo lo que querían y todas las necesidades, había incredulidad en el pueblo. Renegaban, y todavía mirando todo eso hubo incredulidad. La palabra de Dios dice: bienaventurado el que cree. Y tú y yo debemos de vivir esas
bienaventuranzas, creer en que Dios existe. Ayer les compartía a mis hermanos, ¿verdad? Sobre, me voy a salir un poquito de ahí, sobre todo lo que hemos experimentado en el poder de Dios. Le compartía cosas que había vivido con mis nietos. Tengo 7 nietos. 2 de ellos el diablo me los quería quitar, pero el Señor los reprenda, porque aquí no se hace lo que el diablo quiere, sino que Él es una chichicle de Dios. Aquí se hace lo que Dios quiere, y al que le cree a Dios, todo es posible. Yo le creí a Dios. Yo creo que Dios tiene planes para mis nietos. Yo creo que Dios tiene un llamado para cada uno de ellos. Yo creo que Dios los va a usar en las manos del Señor, ¿verdad? Aunque los doctores me decían que ellos, por ejemplo, la niña me decía que ella ya no iba a vivir, pero a mí Dios me dice que Él era el dador de la vida. Y yo le creí al Señor, y ya la niña tiene 10 años, gracias al Señor. Estoy hablando de cosas que ya pasaron, pero que Dios existe. Qué tan importante es que tú actives tu fe por medio de la palabra. La palabra se le da vida, la palabra no nada más se lee, la palabra la tienes que empezar a vivir, y a veces duele vivir la palabra, a veces hay temor vivir la palabra, a veces hay algo así como que ¿será verdad o no será verdad? Y si no, pero se debe de vivir. Empieza a activar tu fe, dándole vida a la palabra. Anteriormente le comentaba que también a mi nietecito a los 5 meses de nacido se enfermó de bronconeumonía, de no sé qué, de los pulmones, y se me desmayó, dejó de respirar, se empezó a inflar, así a hinchar, se empezó a poner negro. Y mi hija gritaba y corría para todas partes, y me dio el niño, y yo me quedaba con el niño porque no respiraba, no se movía, no nada. Pero yo había leído desde Génesis, Apocalipsis, la palabra de Dios, y yo había creído lo que está escrito, porque a mí la palabra de Dios dice en Isaías que el Señor vino y venció. Entonces, en el transcurso que yo tenía al niño así sin respirar, yo agarraba y empezaba a reprender espíritu de muerte, porque Dios es dador de vida. Y yo creo que el Dios que está en ti y está en mí es el dador de la vida. Y empezaba a reprender y decía: todo espíritu de muerte se va en el nombre de Jesús. Señor, mira, Señor, si el niño empieza a respirar, Señor, yo te pido perdón si a lo mejor no te he servido como tú has querido, Señor, pero aquí estoy. Mira, yo me voy a esforzar en medio de mis temores, en medio de todo lo que a mí siento. Yo ahí voy a estar, pero mi niño, yo creo que tú puedes hacer. Yo te pido perdón por sus padres, yo te pido perdón por mi vida. Y empezaba a reprender, y empezaba a orar, y empezaba a activar la palabra en mi vida y en la vida de mi nieto, hasta que mi nieto empezó a respirar, algo que no estaba haciendo. En el transcurso de todo eso, pues ya vino la ambulancia y lo llevaron, lo internaron, pero ya el niño ya respiraba, ya se había quitado todo como se había puesto, ¿no? Y llegando ya duró un año con calenturas, fiebres, calenturas, y a veces yo tenía que ir hasta San Luis porque mi hija estaba toda atemorizada, y mamá, acompáñame al doctor, y mamá, que otro especialista, y otro especialista, y otro especialista, y en un día íbamos como a 5 especialistas, y cada especialista, el doctor le decía: ¿sabes qué? Tu niño tiene asma, ¿sabes qué? Tu niño no puede estar en temperaturas de ambiente ni frío, ya llevamos en el carro en esta temporada con los vidrios cerrados por el niño, y como en un horno, porque ella estaba atemorizada.
ella apenas está conociendo de Dios, que es lo que tú y yo tenemos que hacer con nuestra familia, enseñarles dónde está el poder, enseñarles dónde está la fe. Y los doctores decían, ¿sabes qué? No puede comer cacahuates, no puede comer fresas, ¿sabes qué? No puede jugar con tierra, ¿sabes qué? No puede jugar con gatos, con monos de peluche, con alfombras, no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Y cuando el doctor decía eso, yo decía, yo cancelo eso en el nombre de Jesús, y cancelo eso en el nombre de Jesús, y lo cancelo. Al transcurso de todo ese tiempo, el niño empezó a crecer hasta que empezó a caminar, y fue un proceso muy difícil para ella como para mí, porque ella estaba histérica de temor de lo que había vivido con mi nieto. En ese tiempo, el niño empezó a caminar y de repente se le salía a la mamá, porque se vinieron para acá y se le salía a la mamá de la casa, y a veces ella no se daba cuenta. Y yo lo dejaba hacer, porque yo creía en lo que mi Dios me había dicho. Yo creo en lo que Dios me ha dicho. Y empezaba a jugar con tierra, y empezaba a jugar con gatos, y empezaba a jugar con perros. Y ya cuando miraba que la mamá andaba por ahí, lo agarraba y lo metía. Y todo lo que el doctor decía que no podía hacer, yo lo dejaba hacer cuando la mamá no miraba. Después, curiosamente, tenía fresas, tenía cacahuates, todo lo que no podía, y luego pues empezaba, era un niño, el que sabe de lo que el doctor dice que no coma o que no haga. Y ya empezaba, y nada me da, si yo le daba fresas, yo le daba cacahuates, todo lo que el doctor me decía que no, o le decía que no, yo le daba. Pero ¿sabes qué? Yo le decía, Señor, tu palabra dice que todo tú lo hiciste bueno. En Génesis dice que todo lo que tú criaste lo hiciste bueno y lo hiciste bien. Tú no hiciste ninguno de esos animales para que mi nieto se enfermara. Tú no hiciste ni la tierra para que mi nieto se enfermara, ni lo que se come para que mi nieto se enfermara. En el transcurso de eso, me animé a decirle a Rubí, bueno, me animé a decirle a mi hija, y le dije, porque lo miró cuando, ay, mi hija, le dije, si tú supieras todo lo que el niño ha pasado, el niño es sano por el poder de Dios. Y el niño juega, ahorita el niño en tiempo de diciembre anda descalzo, anda sin camiseta, está grande, fuerte, fornido y sano. ¿Por qué? Porque tú activas tu fe, tú le das vida a lo que está escrito. Y eso es por una razón, porque tú y yo somos guías. Somos guías de nuestra familia, somos guías de lo que está a nuestro alrededor. Así como nos enseña Moisés, que él era un guía. Muchas veces, aunque el pueblo hablaba, aunque el pueblo mirando señales y milagros, no creía en la historia que estamos mirando. Y el pueblo aún así se quejaba. Mi hija está en el proceso pero sé que Dios va a terminar la obra, porque a mí Dios me lo ha prometido. A mí la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero primero yo tengo que creer. Así es que yo le creo a Él. Yo no sé si tú le crees a Él, pero si tú le crees a Él, esa promesa se cumple en toda tu familia. Punto clave es creer. Dios le da el diseño del tabernáculo a Moisés, y miramos que para hacer que los utensilios de adoración fueran un símbolo de la presencia de Dios. Podemos mirar, ¿verdad?, todo lo que sucedía ahí en el tabernáculo, que entraba la presencia de Dios, bajaba, todos los que estaban afuera, que andaban en pecado, todo eso iban, y todos sabemos toda esa historia de él.
Y Él estaba en medio de ese pueblo. Tú eres ese tabernáculo donde la presencia de Dios desciende, donde la presencia de Dios está. Gracias al Señor Jesucristo. Yo no sé si tú lo sabes, pero Dios, tú eres esa presencia. Y así mismo el pueblo miraba que la presencia estaba ahí más adelante. ¿Quién miraba? El pueblo. ¿Quién es el que te mira a ti y quién es el que me mira a mí? ¿Y cómo me miran? Y seguimos mirando toda esa historia que yo sé que todos la sabemos. Por orden de Dios, el profeta envió a unos vigilantes a la tierra, a esa tierra prometida. Y esas personas, estos que habían sido enviados, fueron y miraron esa tierra, ¿verdad? Y regresaron. Pero unos regresaron mirando que en esa tierra había gigantes. Pero otros llegaron y vieron la belleza del lugar, pero la fuerza del pueblo. Pero unos de ellos miraron gigantes. Tú y yo estamos en esta tierra y podemos mirar todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Cómo es que nosotros miramos la tierra? ¿Le ponemos más la vista a los gigantes? ¿O qué miramos más? A la presencia y el poder de Dios. A esa tierra hermosa, esa tierra prometida que Dios te ha prometido a ti y a mí. ¿Cómo es como tú miras? Unos tuvieron miedo y se negaron y perdieron la fe. Otros pudieron mirar ese fruto de esa tierra fértil donde fluye leche y miel. Podemos mirar que Moisés era ese guía que guiaba al pueblo que había sacado de la tierra de Egipto, excepto Josué y Caleb, que fueron los únicos que creyeron, que tuvieron fe. Moisés era uno de los grandes líderes de esta historia, que sacó al pueblo de Dios de la esclavitud. Y podemos mirar, ¿verdad?, todo el proceso de ese pueblo. ¿Sabes? Te decía, mirando cómo está el tiempo, mirando todo lo que hemos estado viviendo, el Señor ha estado ministrando mi vida hace como un mes, 2 meses o menos. Y me ha estado mostrando las cosas fuertes que vienen más adelante, como también las victorias. Pero las victorias es para aquel que agarra y toma la victoria y toma el reto de darle la honra y la gloria a Dios. Y no es alabanza, son hechos. Pero duele y a veces es difícil y a veces decimos, ¿será verdad? Nosotros pasamos una experiencia en ese tiempo de COVID, donde pude mirar la mano y el respaldo de Dios. Sabemos que esto fue mundialmente, ¿verdad? No fue algo que pasó en San Felipe o pasó en Mexicali o pasó nada más en este pueblo, fue algo que fue mundialmente, algo sobrenatural en
en cómo pelear sobre eso que el mundo está ofreciendo, porque el mundo ofrece muchas cosas, así como ofrece drogas, dinero, pecado, enfermedades. El mundo ofrece muchas cosas, pero nada de lo que el mundo ofrece en esas áreas viene de Dios, porque Dios ofrece sanidad, ofrece vida eterna. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo que no cerrara la iglesia. Y yo a veces decía, oh, Señor, ¿será verdad? ¿O seré que yo soy una hija rebelde? ¿O soy una de tus hijas rebeldes y que no se está sujetando a lo que los demás dicen? Hubo mucho, ¿cómo te puedo decir? Que personas me decían, no, que sí, que cierre la iglesia y que para allá y que para acá, pero Dios me decía, no, vas a cerrar la iglesia. Pero yo decía, pero Señor, yo estoy a cargo de un pueblo, y tal vez era un pueblo pequeño, pero muy valioso, porque fue comprado a precio de sangre. ¿Y cómo iba a guiar a mi familia o cómo iba a guiar a ese pueblo? Y les dije, ¿saben qué? Como Dios nos ha dado libre albedrío, ustedes escogen y ustedes deciden si quieren venir o no quieren venir. Yo te estoy hablando desde el año pasado hasta este año. Y este es un testimonio que yo quería compartir, acompañado de la historia de Moisés. Podíamos mirar que llegaba el gobierno y cerraba una iglesia, llegaba el gobierno y cerraba otra iglesia, llegaba el gobierno y cerraba otra iglesia, y ya cerraron aquella, ya cerraron la otra, ya cerraron la otra, y no sé qué, y que no sé qué. Y yo, mi esposo y yo decíamos, pues si llega aquí, pues la vamos a cerrar, porque la palabra de Dios dice que nos tenemos que sujetar a las autoridades, pero primero nuestra autoridad mayor es Dios, antes que el gobierno terrenal. Y estuvimos esperando si nos llegaba la hoja, y si nos llegaba la hoja, pero el Señor me decía, no cierres, es tiempo de alumbrar, es tiempo de ser esa luz en medio de las tinieblas, porque el mundo estaba pasando tinieblas, estaba pasando temores, estaba pasando miedos. Aún a veces yo decía, Señor, pero es que también yo siento no sé qué, es que creo en ti, pero había tanta lucha con mi familia, y cierra la iglesia, y que tú no nos cuidas, y que mira, tienes que pensar en los niños. Pero a mí me decía Dios, que no soy yo la luz, que no soy yo la verdad y la vida y el camino, que no has visto y no has leído que yo ponía a las manos sobre los leprosos y no me contaminaba y ellos eran sanados. Entonces, que no, la palabra le tiene que dar vida, no es pura palabrería, sino la palabra se tiene que vivir, se tiene que demostrar que no eres un soldado que pelea la buena batalla en medio de la tormenta, de la situación, en medio de lo que está pasando. Que no me has dicho que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia, si tú ya te arrepentiste, si la salvación ya la tenía. Detrás de la muerte hay vida, si yo ya me arrepentí delante del Señor. Y permanecimos, y el Señor me traía palabra y le daba al pueblo, y me traía palabra y le daba al pueblo, y le daba a mi hija, porque mi hija estaba atemorizada sobre esta situación. Y me decía, teníamos un puesto, y me decía, ponle hule ahí al puesto, ponte cubrebocas y ponte esto. Y pues no, me llegaban personas que estaban enfermos, con los papeles que estaban enfermos, y mi esposo y yo los saludábamos, orábamos por ellos.
y no sucedió nada. Porque la palabra de Dios dice que Cristo vino y venció al mundo. A mí el mundo dijo que venía y había COVID, pero a mí la Biblia no me dice que Él no venció el COVID. Y eso no quiere decir que no existió. Sí existió, porque sé que el diablo existe, pero el que lo venció es Jesucristo. Y yo decía, Señor, pero es que yo tengo personas que tienen diabetes, Señor, pero es que yo tengo personas que ya son mayores, pero que tenían que ser fortalecidos y creer en un Dios vivo. Yo he escuchado testimonios de iglesias que cerraron. ¿Y sabes qué? Y he estado en iglesias que cerraron y han hecho homenaje a personas que se han fallecido y ponen todas las fotos. Pero yo te puedo decir que de todos los que permanecimos en esta iglesia, no hay ninguna foto, porque todos vivimos. Todos vivimos. Y el respaldo de Dios permaneció, porque pasaban los soldados, pasaban las patrullas con los servicios y los carros afuera y tocando la alabanza, y nunca se pararon a cerrarnos. Nunca se pararon a cerrarnos, porque decía el Señor, es tiempo de ser esa luz en medio de las tinieblas. Y para honra y gloria del Señor, porque Él es, porque no somos nosotros, no fue la hermana Lupita, no soy yo, no somos, es Dios el que nos da ese poder y esa fuerza para hacerlo. Y aquí está parte de la iglesia que nosotros no poníamos gel, no entrábamos con cubrebocas, cada uno con sus actividades, creyéndole a un Dios vivo. Un Dios que no está colgado, un Dios que no es de oro, un Dios que no es de palo, un Dios que hizo el cielo y hizo la tierra, a ese Dios. Nos abrazábamos, nos saludábamos, no separamos las sillas, no nada. Nuestra actividad era sin COVID. Aunque por fuera escucháramos que existía, pero en la palabra de Dios y en el poder de Dios no existía en nuestras vidas. Y el respaldo del Señor estuvo con nosotros. Hoy en este año llegaban y me decían, ¿sabes qué? Mira, ya te llegó que una multa. Me decían que una multa que te va a llegar de 70,000 pesos y que si te encuentran en la iglesia y que no sé qué. Y yo decía, bueno, pues yo soy de Dios, la iglesia es de Dios y todos los que estamos aquí somos de Dios. Y si Dios me dijo que no cerrara, pues Él me va a respaldar. Nunca llegó multa, nunca llegó papel, nunca me registré nada, porque creímos en el poder de Dios. Me pongo cubrebocas nada más cuando voy a la tienda o que tengo que entrar a un lugar. Pero yo te puedo decir que el poder de Dios no tiene límites. Y tú le das tu fe y le pones ese límite que tú quieres, pero el respaldo de Dios está siempre con nosotros. Teníamos ese puesto ahí abierto y luego cerraron todas las tiendas a las 6 de la tarde y que todo estaba cerrado, y habíamos puesto uno donde vendíamos hamburguesas, pero a veces nos quedábamos con el puesto abierto y se nos hacía noche platicando ahí, amigas y mi familia. Y se nos hacía noche y de repente un día eran como las 11, 12 de la noche que estuvimos platicando y tomando sodas y todo eso. Cuando de repente llega un pica blanco y volteo y digo, ay Señor, y yo decía, no. Entonces era yo y no era el respaldo de Dios. En veces así como que decía yo, no, es que no.
y llegan todos encapuchados, así de blanco, con caretas y todo eso, y me dicen, y ya salgo y me paro, y me dice, venimos a sanitizar su puesto. A esa hora de la noche, cuando todas las tiendas estaban cerradas, pero no era porque estuviéramos vendiendo, sino era porque estábamos platicando y estaba así abierta. Pero no nos cerraron. No nos cerraron. Y el poder de Dios está aquí. El poder de Dios está en su palabra. Yo no sé por qué es ese proceso, pero sé que vienen cosas más fuertes en esta tierra, y tú y yo tenemos que estar bien fortalecidos en la fe. Tenemos que empezar a ser esos guías de nuestra familia y del pueblo, porque vienen cosas fuertes. No sé cómo decirte. No sé cómo decirte, pero hoy es tiempo de empezar a hacer esa luz en medio de la oscuridad. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. Como también dice la palabra de Dios en Juan, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y para terminar, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Es tiempo de ser esa luz en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier cosa que venga más adelante. Y el proceso es difícil, pero no imposible. Dios te da las fuerzas para poder seguir en esta tierra y para poder vencer todas las adversidades que vengan más a futuro o más adelante. Es tiempo de ponerle vida a la palabra, es tiempo de creerle a Dios. Dios vino y venció toda enfermedad en esta tierra, porque la palabra de Dios dice en Isaías 53 que Él vino y venció. Él vino. Todo lo que el mundo te da, no lo recibas. Échalo fuera, todo lo que el hombre dice a través de los doctores, a través de los estudios, a través de las noticias, a través de las redes sociales. ¿Qué es esto? Que se inventó aquello, que salió el COVID, que salió el SIDA, que salió el cáncer, que salió la leucemia, que salió el diabetes, que salió no sé qué tanto. No recibas
porque la palabra de Dios no dice nada de eso. Échalo fuera, échalo fuera. El hombre es el que te dice. Y a veces tú escuchas, pero escucha lo que Dios te dice en su palabra. Y con Cristo vas a ser más que vencedor o vencedora. Bendito Dios, Padre precioso, Señor, te doy gracias, Padre amado, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor, y todo lo que seguirás haciendo, bendito Dios, Padre. Permite, Señor, que empecemos a salir, Señor, Padre, a poder testificar con nuestra vida, Señor, que tú existes y que tú vives en medio de los procesos, en medio de las circunstancias, Señor. Permíteme, Señor, permítenos que empecemos a alumbrar, Señor, Padre amado, Señor, en la oscuridad, Señor. Hay tiempos, Señor, donde el diablo ha querido venir a cerrar las iglesias, Señor, donde el diablo ha querido venir a tapar la boca, Señor, Padre amado, Señor, pero poderoso eres tú que has vencido al mundo, Padre amado, Señor. Bendice, Señor, y levanta y danos esas fuerzas, Señor, Padre, para poder, Señor, vencer y ser más que vencedores contigo, Señor. Echa fuera, Señor, toda incredulidad, Señor, Padre amado, Señor, Padre, que podamos ser testimonio vivo de tu poder y de tu gracia, Señor. Muchas veces queremos ver milagros, Señor, pero no queremos ser el milagro, Señor. Padre amado, lo queremos ver a los demás, pero nosotros no lo queremos vivir con nuestra vida, Señor. Ayúdanos a poder testificar con nuestra vida que tú eres verdadero, Señor, que tú eres Dios sobre todo lo que existe en esta tierra, Padre amado, Señor. Que podamos testificar, Señor, Padre, aún a los ministros, aún a las iglesias, Señor, que tal vez han cerrado, que tal vez tienen miedo, Señor, que tal vez no le han puesto vida a la palabra, Señor, Padre amado, Señor, o han temido, Señor, en sus familias, Padre, que se muera alguien, Señor, pero tu palabra es viva, tus promesas son verdaderas, Señor, tu palabra es sí, Señor, Padre amado, Señor. Bendice, Señor, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendito eres, Señor, bendito eres, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantar, Señor, el testimonio tuyo, Padre, porque es tuyo el poder, es tuya la honra, es tuya la gloria, Señor, Padre amado, pero nosotros somos los portadores, Señor, Padre amado, Señor, somos los que portamos, Señor, tu presencia, Señor, tu poder, tu grandeza, Señor, en medio de las circunstancias. Sí, Señor, Espíritu de Dios, Santo, 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 Señor, activa la fe de una manera poderosa, Señor, activa, Señor, de una manera activa, Señor, grandeza, Señor, porque el mundo está cansado de palabrería, Señor, el mundo, Señor, se pierde, Señor, tenemos que hacer ese testimonio viviente, Padre, como tú, Jesús, ayúdanos, Señor. Es tiempo, es tiempo. Viste que pasamos un proceso de necesidad. Señor me ha mostrado, el Señor me ha mostrado toda esa escasez que viene más adelante. Si tú no estás preparado, si no has activado tu fe, vas a sufrir. Si tú estás dependiendo de tus fuerzas o estás dependiendo
vas a vivir. Debemos de creer que sí existe, que Dios tiene el cuidado de nosotros. Vivimos en una temporada donde cerraron las tiendas, cerraron las fuentes de trabajo, muchos padecieron, carecieron porque no habían aprendido a creer en Dios. Y si no pasaste esta prueba, tal vez la otra sea más difícil.